Rusia ha lanzado una advertencia contundente a Estados Unidos sobre las posibles consecuencias que ha dicho serían fatales de habérsele permitido a Ucrania utilizar armamento occidental en ataques contra territorio ruso. Dice que esta escalada podría cambiar radicalmente el curso del conflicto y provocar una respuesta asimétrica de Moscú. Ha declarado también que esto va a aumentar las tensiones a niveles que no se habían visto desde la Guerra Fría, según las más recientes declaraciones de esta mañana, en donde también se advierte que la situación en Ucrania ha alcanzado ya un punto crítico. Desde el inicio de esta guerra, precisamente, se han visto repercusiones globales, pero ahora con la autorización de Washington para que Kiev utilice el armamento occidental en territorio ruso, está marcando un verdadero antes y un después en este parteaguas de una nueva fase que, por cierto, hay que decirlo, es una fase muy peligrosa. La declaración del viceministro de Relaciones Exteriores ruso, hablamos de Sergei Ryabkov, no deja lugar a dudas en lo que estamos leyendo esta mañana. Dice, y déjenme leerles tal cual su declaración, dice: me gustaría advertir a los funcionarios estadounidenses contra errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales. Estas palabras de Ryabkov deberían de tomarse muy en serio porque no se tratan solamente de una advertencia verbal. Estamos hablando de la posibilidad, lo dijo muy claro, de una respuesta simétrica que nos está sugiriendo que Rusia estaría dispuesta a utilizar armas y medidas también muy drásticas si percibe que sus intereses están en peligro. ¿Y saben qué? Ha dicho que sus intereses, de hecho, ya están en peligro. ¿Qué significa entonces una respuesta simétrica a la que está prometiendo Rusia? No estamos hablando únicamente de ataques convencionales o de represalias directas. Esto hay que dejarlo muy claro. Estamos hablando del uso de tácticas no convencionales que podrían, por supuesto, incluir desde ataques cibernéticos, lo platicábamos la semana pasada, y aquí hay que englobar mucho. Incluso la OTAN, curándose en salud este fin de semana, anunció que puede activar ya el artículo 5 de la OTAN, declararle la guerra. Evidentemente, este cambio tan radical tiene dedicatoria a Rusia. Sí, también se trata de ataques cibernéticos. Imagínense esta posibilidad de que sistemas bancarios, electrónicos, comunicaciones en todo Occidente de pronto sean inutilizados o paralizados. Por supuesto que este tipo de ataques va a causar un caos económico y social sin necesidad de que haya un enfrentamiento militar directo. Es un arma más sutil, que no es de pólvora, pero que también que es muy efectiva. Pero no es el único escenario de una guerra asimétrica a la que precisamente hoy está amenazando Rusia. Hay otras medidas también a las que podría referirse, por supuesto, sabotajes a infraestructuras críticas, que podría incluir ataques coordinados, por ejemplo, a oleoductos, a plantas de energía nuclear. Por cierto, ya vimos algo de esto del otro bando, al Nord Stream 2, pero también podría incluir redes de transporte, destrucción, por ejemplo, a sistemas que podrían tener un impacto crucial y muy devastador en la economía de los países occidentales, precisamente para poder sostener el ritmo de sus sectores claves en materia energética o económica. Otra más que precisamente también podría estarse contemplando en estos escenarios de la guerra asimétrica que hoy ha prometido Rusia, podría ser, por supuesto, el empleo de fuerzas especiales para llevar a cabo operaciones encubiertas. Este tipo de fuerzas podrían incluir desde infiltraciones en territorio enemigo, hablaríamos, por supuesto, de Occidente, para llevar a cabo misiones de sabotaje, asesinatos selectivos, secuestros de figura clave. No estamos especulando. Estamos reviviendo los mismos escenarios que vimos en la Guerra Fría porque parece que estamos de nuevo en esta Guerra Fría. Este tipo de operaciones ya han tenido un contexto histórico muy claro, no solamente en Rusia, también en Occidente, con objetivos diseñados o orientados a causar un daño directo, a sembrar miedo, incertidumbre en la población, en sus fuerzas militares, por ejemplo. Y también podríamos estar viendo el despliegue de armas avanzadas en áreas estratégicas, que es otra opción que definitivamente podría utilizar Rusia
que esto no solamente incluye misiles de largo alcance, sino que también podría incluir capacidades para alcanzar objetivos a gran distancia, como sistemas de defensa aérea avanzados, para pues, proteger sus propios activos, sus propios intereses y dificultar la intervención por parte de la OTAN, apoyando a las fuerzas ucranianas. Este acto de posicionar estas armas en lugares sensibles, lo que podría generar por parte de Rusia sería, por supuesto, cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla y disuadir a Occidente a tomar acciones que podrían considerarse provocativas para Rusia. Esta declaración precisamente que hace unos momentos lanzó Rusia, llega en un momento en donde también el Kremlin está acusando, y hay que recordar, a los miembros de la OTAN de ser los responsables de escalar este conflicto, permitiéndole a Ucrania utilizar armamento occidental contra objetivos militares en suelo ruso. El presidente de Rusia, de hecho, Putin, salió la semana pasada a lanzar una amenaza también muy clara hacia Europa cuando dijo que cualquier intento de los países de la OTAN de permitir que Ucrania atacara objetivos en Rusia iba a tener graves consecuencias. Bueno, después de esas palabras ocurrió. Esas palabras que Putin dijo no debemos de tomarlas como una mera retórica, porque estaban respaldadas por movimientos estratégicos en el terreno. Especialmente se había visto movimientos de las tropas rusas en la región nororiental ucraniana, sobre todo en Kharkov, que es lo que originó supuestamente este cambio en la dinámica de Occidente de decirle a Ucrania: utiliza lo que tengas que utilizar para atacar Rusia, suelo ruso, donde pues ahora Moscú está buscando precisamente aquí en Kharkov crear una zona de seguridad, pues para proteger sus fronteras de ataques enemigos. Fue lo que dijo Putin que estaban diseñando ahí. Para entender la gravedad, miren, de lo que estamos hablando en las declaraciones de esta mañana, yo creo que es importante echarle una recordadita a las cifras y a los datos concretos, porque según varios informes recientes, el número de ataques ucranianos en territorio ruso ha aumentado un 30% desde que recibieron el nuevo armamento occidental hace apenas unos días. Este incremento no solamente está intensificando ya el nivel del conflicto, sino que está llevando un nuevo número significativo de bajas militares y lamentablemente también civiles en las zonas afectadas. Y siempre ha habido una respuesta mucho más letal, más escalable, digamos, de Rusia después de que se vienen estos ataques. Por eso la pregunta que muchos analistas están haciendo ahora es: ¿qué sigue? ¿Estamos realmente preparados para las repercusiones que esta escalada va a tener? Se abrió la caja de Pandora. Incluso, miren, déjenme mostrarles notas como esta, porque muchos analistas ya están publicando este tipo de opiniones, reportajes en donde se está hablando de que temen que Europa ya haya cruzado el umbral y Rusia reaccione con medidas drásticas que van a escalar rápidamente el conflicto. Y no es alarmismo, realmente tiene una lógica precisamente los titulares de muchos medios de hoy en día. Esa nota es de hoy, precisamente de hace unas horas, porque están reflejando esta preocupación que no es infundada. Realmente sí pudo haberse ya cruzado el umbral, que significaría esas famosas líneas rojas que Rusia había dicho que no se podían cruzar, y que la historia nos ha demostrado que cuando un país se siente amenazado, siente que su seguridad está en juego, sobre todo su seguridad territorial, pues sus reacciones pueden ser impredecibles, pueden ser contundentes. Pero tratándose de una potencia con capacidad nuclear, llámese China, Estados Unidos o Rusia, estamos hablando de algo peligroso, porque incluso existe ya el temor de que Rusia pueda en las siguientes horas aumentar su presencia militar en las fronteras europeas, que pueda desplegar no solamente tropas adicionales, sino que también avance en el uso de armamento que no había sacado. Y esto podría incluir desde misiles balísticos que sean capaces de lanzar a cualquier punto de Europa un ataque, incluso lamentablemente podríamos hablar nuclear en cuestión de minutos. Y eso va a crear una amenaza inmediata y constante. Por eso este tipo de reacciones de Rusia, que hoy se está hablando que podrían incluir el uso de aliados también, que este es otro escenario, de grupos proxies para abrir nuevos frentes múltiples en Europa. Países como por ejemplo Bielorrusia, que ya han mostrado su apoyo total a Moscú, pues podrían ahora convertirse precisamente en estas puntas de lanza
en un juego geopolítico todavía más amplio. Y luego están grupos separatistas, milicias apoyadas por Rusia, que tienen diferentes regiones, que esto también podría ser utilizado para intensificar estas actividades y para crear en Europa nuevos focos de tensión que desviarían no solamente los recursos y la atención de Europa que se dedica originalmente a Ucrania, sino que generaría un clima muy peligroso de inestabilidad. Y en conclusión, pues estamos viendo cómo esta advertencia de Rusia a Estados Unidos y la promesa de una escalada del conflicto en Ucrania hoy coloca al mundo en una verdadera encrucijada sobre las decisiones que se vayan a tomar a partir de este momento, que van a tener repercusiones duraderas, no solo en la seguridad global, sino en el mundo, porque si algo nos ha mostrado la historia rusa, la historia estadounidense, es que los errores de cálculo en este tipo de situaciones pueden tener consecuencias devastadoras, Alba, para el mundo entero. Así es, porque es muy terrible. Muchos dicen, es que te alegras de cuando pasa esto, que Rusia hace eso. Por supuesto que no, pero es que vamos poniendo las cosas en el mismo contexto. ¿Cómo puede alguien alegrarse si esto pone en peligro al mundo entero? Exacto, ¿no? Pero dices, vamos a ponerlo del mismo contexto. Imaginemos por un momento que Estados Unidos le dice a Rusia o a la OTAN, o sea, no ataques te dieron armas, pero no ataques en ningún suelo de la OTAN o de la Unión Europea o la Unión Europea, ¿no? Le dice a Rusia, tú no puedes atacar ninguno porque si tú atacas, entonces es una declaración formal de guerra. Pero Rusia no hace caso y ataca. ¿Qué va a pasar? Pues es una declaración formal de guerra, se va a invocar el artículo 5 de la OTAN. Pero si lo vemos del otro lado, está bien, porque entonces le están ayudando, le están a defenderse. Es que es lo mismo, la agresión viene del bando que sea, y lo peligroso es que los que quedamos en medio, pues somos nosotros o la Unión Europea, que son los primeros que van a sufrir las consecuencias de los ataques. Dicho esto, pues Putin ya lo dijo, palabras de él. Hay muchos países muy pequeños en Europa que están densamente poblados. Al buen entendedor, pocas palabras. Desafortunadamente eso es una amenaza ya directa, sobre todo también cuando vemos que necesitarían los Iskander y tienen una protección en Europa del 5%, porque no tienen suficientes Iskander para defenderse, porque le han mandado algunos a Ucrania, que de hecho se quedaban ahí en medio de la nada y les voló varios Rusia. Luego salió a decir Zelensky que tenía problemas con los Patriots, sí, que le estaban juntando polvo nada más. Entonces, Pero no tenía los misiles, tenía los lanzadores, pero no los misiles. Exacto. Muchas de las armas que le servirían a Europa para protegerse en caso de que el conflicto se escalara mucho más, pues se las han mandado a Ucrania. No las tienen. Muchos países pequeños que son miembros de la OTAN están completamente desprotegidos. De hecho, también la eficacia de los misiles, que supuestamente era del 90% y todo, ya se sabe que no es del 6%. O sea, es una protección mínima la que tienen. Los Excalibur, por ejemplo. O sea, tienen poco y lo poco que tienen, la efectividad es prácticamente nula. Muchos de ellos tienen sus arsenales prácticamente vacíos, porque es toda la ayuda que le han mandado a Ucrania en una guerra de casi 2 años, en una guerra proxy, que los está desgastando a todos los miembros de la OTAN contra Rusia. Y Rusia parece ser que cada día se fortalece más a costillas de la OTAN. Y la OTAN supuestamente salió que los iban a quebrar rápidamente. Bueno, nosotros les presentábamos los datos del Fondo Monetario Internacional. No son de medios rusos ni nada, ni tampoco es información que nos hayamos inventado. La economía rusa creció mucho más que el G7. Entonces, ¿dónde están las fabulosas sanciones? No ha funcionado para nada. Al contrario, estás fortaleciendo a tu enemigo, te estás debilitando no solo económicamente, te estás debilitando en armas, y tu enemigo no solo no se debilita en armas, produce sus propias armas a niveles récord, su economía se está robusteciendo, y la Unión Europea, ¿cómo está? Comprando gasolina carísima, gas carísimo. Que viene de Rusia al final del día. Sí, pero que la tienen que terciar, entonces tienen que comprar mucho más costoso todo, y eso impacta, pues, por supuesto que en el bolsillo de los europeos. No olviden, amigos, que tenemos encuesta, y en nuestra encuesta del día por YouTube, ¿qué implicaciones podría tener una respuesta asimétrica de Rusia? Paralización de infraestructuras, escalada militar en Europa, sabotaje a nivel global o solo propaganda.
Así es. Alba, en lo que votan nuestros amigos, déjame mostrarte cuál es la opinión, por supuesto, de las personas que nos siguen en nuestro grupo de Telegram. Recuerden que ahí pueden ustedes mandar sus mensajes, pueden hacer sus llamadas para participar en este podcast. Y vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Miguel, que nos está viendo desde España. Muy buenas, Víctor y Alba. Felicitaciones por vuestro trabajo de ponernos al día de toda la actualidad mundial. Y mi nombre es Miguel, un saludo desde España, desde el sur de España. Y bueno, esto sería pues una demostración de primero de lanzar a lo mejor unas cuantas bombas nucleares sobre Ucrania para que vea Occidente, la OTAN y el resto del mundo el potencial y a lo que puede llegar a ser capaces Rusia. Esa sería la demostración. Si la escalada aumentan o intervendría directamente la OTAN, se formaría la Tercera Guerra Mundial, eso es inminente. Pero yo creo que si usaría Ucrania el arma en suelo ruso, yo creo que Putin ya sus consejeros se le han dicho de hacer una demostración en Ucrania, y creo que la haría, no con una, sino con varias bombas nucleares de gran potencia para impactar al mundo y ver las consecuencias de lo que sucedería realmente si se formaría la Tercera Guerra Mundial. Un cordial saludo y desde España un abrazo. Ay, Alba, pues tiene toda la razón nuestro amigo Miguel. ¿A qué se le empuja a una potencia como Rusia? Lo mismo estaría haciendo en estos momentos Washington, ¿eh? No pensemos que las cosas serían diferentes. No, por supuesto que no. ¿Qué pasó cuando se vio estancado en una guerra que simplemente parecía darle revés tras revés porque no se quería doblegar precisamente el enemigo ante las tropas estadounidenses? Hiroshima y Nagasaki. Recurrió al uso de armas nucleares por primera y única vez hasta el momento en la historia. No queremos ni imaginar que esto pueda volverse a repetir, pero si arrinconas a una potencia así y encima le das armamento de largo alcance para que ataque, esto ya no es defensa, esto ya es ataque. Lo que se autorizó es un ataque a suelo ruso, no la defensa del frente ucraniano, que es lo que habíamos visto durante los últimos 2 años. Hay una clarísima diferencia y por eso ahora se está haciendo este cambio de discurso en donde ya muchos analistas están diciendo, oigan, creo que se nos pasó la manita. El temor es que Europa ya cruzó el umbral. ¿El umbral de qué? El umbral de una escalada que puede provocar precisamente una guerra de proporciones globales. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Eduardo. Buen día, Víctor y Alba. ¿Cuáles serían las consecuencias asimétricas? Es impredecible, realmente, porque todavía las piezas de ajedrez están sin iniciarse la partida. De acá en más, cada movimiento que haga la OTAN tendrá su correspondiente respuesta, pero después tener índole como todo es un abanico de posibilidades que tiene Rusia de hacer. Desde lanzar una bomba táctica hasta ciberataque, bombas PEM, bomba interferencia electrónica, es un abanico. Lo que sí es grave es si hackean el sistema eléctrico o corten los cables de internet en el océano, porque ahí queda desconectada Estados Unidos de Europa. Y eso sería una consecuencia muy grave económicamente, porque se cortarían las transferencias bancarias,
quedarían desconectadas la OTAN de Estados Unidos. Todo eso Rusia ya lo tiene en los planes de hace años. Ellos siempre se han adelantado y ubicaban los lugares y saben dónde están cada cable. Y tienen submarinos capaces de llegar a profundidades que otros países no tienen. Si ellos cortan los cables, significa que la guerra la tiene perdida la OTAN, porque va a ser una total desconexión. Y la única forma que sería es radial, a la vieja usanza, onda corta. Es decir, que las consecuencias, pues, económicamente, ya está visto en el mundo que la situación actual está atada con pinza, sujeta con pinza, porque hace agua por todos lados, en todos los países, por la deuda que han adquirido. Entonces, la gente de común, la que está acostumbrada a agacharse y quebrar el lomo y escarbar la tierra, no tiene problema. Va a seguir haciendo, cultivando su comida. Lo que no están acostumbrados a esa vida, sí la van a sentir mucho, porque ellos, la mayoría de la gente cree que el alimento crece en las góndolas de los supermercados. Ahí puede ser, pero después lo otro, volveremos como a 1800, donde cada uno andaba en caballo. No es tampoco que van a decir que me volví a la época de piedra, sino a 1800, donde no existía la electricidad. Mira, Alba, fíjate qué interesante el comentario de nuestro amigo Eduardo. No nos dijo de dónde nos llama, yo creo que de Uruguay, o de la Argentina, pero ¿no se te hace mucha coincidencia lo que hizo la OTAN el fin de semana de cambiar su propia ley prácticamente, o la interpretación de la ley, y decir, ahora podemos activar el artículo 5 de la OTAN por ataques cibernéticos? Claro, es que están esperando ya una respuesta de Rusia. Ujú. La pregunta es, ¿no más bien están provocando una respuesta? Por supuesto. ¿Y para qué? Porque es lo que les conviene. Si algo hemos estado viendo es que han tratado de ir pues enjaulando, acorralando, no les ha salido, entonces se están moviendo y están cambiando las tácticas. A ver si en un territorio que ellos puedan como que controlar más, tienen un mejor resultado. Sí. Para luego decir, es que ya ven, se los dijimos, son bien malos cuando se provoca. Déjenme mostrarles un breve video y adelantarles el contexto. El hombre que van a ver ustedes en pantalla era embajador de Reino Unido, precisamente en México. Bueno, miren lo que hizo. Hablamos nada más y nada menos que del mismísimo John Benjamin, que era el embajador de Reino Unido en México, y en tono de broma, como vieron ustedes, le apuntó con un fusil de asalto a miembros del personal mexicano de la embajada, y después de eso fue destituido. Pero créanme una cosa, ese es el menor de nuestros problemas. Londres tiene peores armas para apuntarnos. Una que terminaría por quebrar a la economía mexicana. Una de las mayores economías del mundo, precisamente, ha realizado un movimiento estratégico que pocos esperaban. Ha trasladado 100 toneladas de oro desde el extranjero a sus propias bóvedas nacionales. Hablamos del Banco de Reserva de la India, que ha llevado más de 100 toneladas de oro previamente ubicadas en Reino Unido a sus bóvedas en suelo hindú. Esta es la primera vez, por cierto, desde 1991 que India añade metal precioso a esta escala a sus reservas locales. Y este movimiento no solamente es simbólico, sino que también
Es una medida de precaución ante el temor cada vez más creciente de posibles sanciones o represalias. Algo muy similar a lo que le ha sucedido a países como Venezuela, como Rusia. Pero, ¿saben a quién más, por cierto, qué otro país tiene el mismo peligro que la India? Nosotros, México. México tiene gran parte de sus reservas de oro en Londres, en manos del Banco de Inglaterra. Y si pensamos que el hecho de que el embajador de Reino Unido le apuntara a un mexicano con un arma hace unos días es el peor de nuestros problemas, pues hay armas más poderosas que tiene Londres con las que podría apuntarnos, como nuestro propio oro. ¿Por qué debería de preocuparnos? Imaginémonos un escenario en el que las relaciones entre México y Estados Unidos se deterioran aún más, o si surgen tensiones comerciales con el Reino Unido. ¿Cómo van a escalar ahora las nuevas relaciones entre nuestra primer presidenta de México y el próximo presidente, que seguramente será Donald Trump? Y en otros escenarios globales, ¿podríamos perder acceso a nuestras propias reservas de oro? ¿Qué pasaría si México decide, por ejemplo, seguir una política más independiente y recibe sanciones como Rusia? Si decidimos no hacer caso a lo que nos quiera ordenar, por ejemplo, Donald Trump. No es algo remoto de lo que podríamos ser ajenos. México tiene alrededor de 120 toneladas de oro estancadas en Londres, de las cuales una gran cantidad de ellas, precisamente al igual que la India, no está en nuestro propio territorio, sino en el Banco de Inglaterra. ¿Por qué México no debería de ignorar lo que acaba de hacer India, ni tampoco lo que pasó hace unos días? Primero, recordemos lo que le ha pasado a otros países. Rusia tenía 300,000 millones en reservas almacenadas en el extranjero que fueron congeladas tras la guerra en Ucrania. Argentina, por ejemplo, ha enfrentado repentinamente problemas con sus reservas en el extranjero. En el 2012, el gobierno argentino tuvo que repatriar 11 toneladas de su propio oro que estaban almacenadas en el Banco de Inglaterra precisamente por los temores de que se embargaran por sus conflictos legales con acreedores internacionales. Y no olvidemos el famosísimo caso de Venezuela. En el 2019 el Banco de Inglaterra se negó a devolver 31 toneladas de oro venezolano valoradas en aproximadamente 1.200 millones de dólares. ¿Por qué lo hizo? Porque decía que había preocupación sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, no reconoció los resultados electorales. Washington impresionó esto como medida de sanción. Ahora, regresemos al caso de la India y veamos cómo podría eso compararse con México. En primer lugar, ¿por qué el oro de la India estaba en Londres? Bueno, miren, el oro de la India fue llevado precisamente a Londres durante la crisis económica de 1991. En ese momento, la India enfrentaba un gravísimo problema, tenía una crisis de balanza de pagos y lo que necesitaban era un rescate financiero urgente. Y para obtener préstamos internacionales necesitaban estabilizar su economía y entonces el Banco de Reserva de la India, también conocido como el RBI por sus siglas en inglés, pues decidió almacenar parte de sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra, solo una parte. Londres, que es uno de los mercados de oro más importantes del mundo, pues le ofrecía a la India esa liquidez necesaria para estas transacciones. El oro hindú permaneció en Londres durante más de 3 décadas, hasta que finalmente en el 2023 el propio RBI tomó la decisión de traerlo o de repatriar ese oro, llevárselo de vuelta a la India. Y ese movimiento fue impulsado por varias razones. Primero, pues evidentemente para ahorrar dinero en tarifas de almacenamiento, porque Londres cobra por guardar ahí el oro, no es gratis. También para aumentar la soberanía económica y para protegerse de posibles sanciones futuras. También para traer de vuelta 100 toneladas de oro, que es un gesto muy poderoso y práctico, que refleja la confianza que la India tiene en su propia economía y en su propia capacidad de blindarse pues, ante eventuales sanciones como las que ya le pusieron a Rusia, uno de sus grandes aliados. La India, de hecho, es parte de los BRICS, un bloque de economías emergente que cada vez le incomoda más a Occidente. Y entonces, ahora vamos a comparar esto con México. ¿Cuándo y por qué México se llevó su oro a Londres? Fíjense, una coincidencia.
México se llevó la mayor parte de su oro, de sus reservas de oro, al Banco de Inglaterra, también durante los 90. ¿Saben específicamente cuándo? Durante la época de Carlos Salinas de Gortari. En esa época, en la época del salinato, México parecía una venta de garage y todo lo que Salinas pudiera vender del país, pues tenía un precio. Y tampoco se prestaba mucha importancia a la soberanía nacional. Así que mover nuestras reservas de oro a Londres, pues fue algo más que Salinas hizo y se dio parte de la soberanía mexicana económica a Reino Unido. Imaginémonos la dependencia en tiempos de tensiones diplomáticas, por ejemplo, conflictos internacionales. ¿Quién nos va a garantizar que seguiremos teniendo acceso a nuestro propio oro? Lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, que les contaba en el 2012, cuando tuvo que repatriar esas 11 toneladas de oro porque tenía miedo de que se las embargaran, es un ejemplo muy claro. Lo que pasó con Venezuela también en el 2019, que vio cómo el Banco de Inglaterra se negó a devolverle su propio oro porque simplemente no quisieron reconocer los resultados electorales de Venezuela, si fueron verdaderos o no fueron verdaderos, si fueron válidos o no, si hubo un fraude o no, si en el colegio electoral de Venezuela hubo algo anómalo o no. Es algo que Londres debió mantener ajeno, pero no lo hizo así. Consideró que el presidente legítimo de Venezuela era Juan Guaidó y entonces adiós oro venezolano. El costo de mantener el oro en el extranjero también es algo muy importante. Londres no guarda el oro gratis, cobra tarifas de almacenamiento y carísimas. No se publicitan abiertamente esos costos, cuánto precisamente es lo que paga México a largo plazo. Pero ¿por qué no seguir el ejemplo de la India? Si ya estamos viendo este tipo de noticias precisamente desde hace mucho, en donde la semana pasada, por cierto, la India impactó con este movimiento de 100 toneladas de oro ante un temor evidente de lo que podía pasar. Y déjenme decirles que México tiene más que eso, tiene mucho más que eso. De hecho, nuestro país tiene más oro guardado en Londres en estos momentos que la India. Nosotros tenemos 120 toneladas en reservas de oro ahí y mantener ese oro pues cuesta. Pero además no solo cuesta, sino que compromete, repito, nuestra soberanía porque es algo que no se tiene en nuestro país, que está sujeto a los intereses de sanciones occidentales. En el caso de la India, traer de vuelta sus reservas pues fue una forma de proteger su soberanía económica, de reducir el riesgo de que sus activos sean congelados en caso de sanciones, y México, con una economía en crecimiento, con una situación económica más estable que cada vez incomoda más a Washington, podría beneficiarse de una medida muy similar a lo que hizo la India. Traer de vuelta nuestro oro no solamente nos ahorraría mucho dinero en las tarifas que pagamos por almacenarlo en Londres, en el extranjero. Si es parte de nuestra soberanía, ¿por qué está fuera? Eso también nos va a proteger de posibles sanciones ante un escenario de tensiones internacionales. Y en estos momentos, en el contexto de las crecientes relaciones de México con China, también México con Rusia, por ejemplo, el reciente triunfo de Claudia Sheinbaum, por cierto, hace un momento Rusia informó que el presidente Putin le había marcado a Sheinbaum para felicitarla. Recordemos que Claudia Sheinbaum es una candidata de izquierda, que evidentemente no era la favorita de Washington para ganar. Seamos sinceros, Washington hubiera preferido por mucho que hubiese ganado Xóchitl Gálvez, era su favorita en la contienda. Y el hecho de que ahora este tipo de cosas pasen, pues siempre tienen un riesgo de que algo así pueda pasarnos y debemos estar alerta para proteger nuestra soberanía económica. Déjenme preguntarles algo. ¿Es posible un escenario donde nuestras reservas de oro en el extranjero, en Londres, sean congeladas? Las razones sobran. Sanciones, por ejemplo, por sostener actividades económicas con China. Ya vimos lo que pasó con la industria automotriz. Básicamente hubo una amenaza de que si México no frena el ingreso de fábricas automotrices de chinas a nuestro territorio, iba a haber sanciones o represalias de Washington. Si aumentamos, por ejemplo, nuestras relaciones comerciales con Rusia o con los BRICS, ¿qué pasaría?
si aceptáramos el consumo de maíz transgénico en la denuncia que nos puso ya Washington y que estamos peleando en estos momentos, o la otra denuncia energética que también nos pusieron, o simplemente porque a Washington no le gusta, por ejemplo, reconocer un posible resultado electoral en nuestro país, justo como le pasó ya a Venezuela, cuando le congelaron sus reservas de oro porque decidieron que Guaidó era el presidente legítimo, Juan Guaidó, y no Nicolás Maduro. Si consideramos esos movimientos estratégicos de otros países, pues es evidente que las razones sobran para pensar en traer de vuelta nuestro oro para asegurar nuestra estabilidad económica y protegernos de las posibles sanciones. ¿Podría el gobierno de Sheinbaum tomar una medida similar a la que acaba de tomar la India para fortalecer nuestra soberanía mexicana y recuperar algo de lo que Salinas comprometió en su momento? Pues es uno de los muchos retos que la nueva presidenta va a tener en puerta, Alba. Sí, es uno muy, muy importante. Yo sí soy de la idea de que ese oro se debe repatriar, debe de estar en México, porque cuando uno tiene cosas en otros países, principalmente el oro, como en Londres, uno se expone a que si no sigues lo que te dicen los demás, te puede pasar lo que le ha pasado ya, claro ejemplo, a Venezuela. Y son tus cosas, pero al final del día no son tuyas. Decía alguien por ahí, pero es que ya dijeron en la mañanera que ese oro no existe, que está solo en papel, que ese oro no existe. No, claro que existe. Claro que existe y el amigo tiene un error ahí. El oro existe. Lo que se dijo fue que se hizo una compra, ¿recuerdas? De un oro que no fueron a verificar el oro, exacto, que no lo fueron a ver. Eso sería más grave todavía. Exacto. Y fue creo que en el sexenio de Peña Nieto que se hizo la compra de un oro sin verificar y fue una cantidad de oro. No quiere decir que todo el oro de México solo exista en un papel y que sea ficticio. El oro existe, es real. Y en el papel, o sea, se supone que hay un papel, por supuesto, que dice que está en las bóvedas de Londres la cantidad de oro que pertenece a México, los números de serie y todo del oro que es de México. ¿Y por qué no creerle a Occidente si nunca le han robado a nadie? Exacto. Pero sí, ese fue un detallazazazo que un sexenio compró oro sin verificar. O sea, solo les dijeron, no, es que está y pagaron. Pagaron sin ver. Ese sí. Pero no quiere decir que todo el oro de México está en esa condición. Pero sí es sumamente, para mí es sumamente delicado que tengamos esa cantidad de oro en el extranjero. Y luego dice, si India ya la está recuperando, el oro lo está pasando a su país, ¿por qué no hacer lo mismo? Que decían, es que es muy costoso. También tenerlo en Londres es muy costoso. Y en nuestra encuesta del día por YouTube, no olviden votar, amigos. ¿Debería México repatriar su oro de Londres ahora? Sí, es urgente y necesario. B, no. ¿Es más seguro en Londres? C, depende de las relaciones diplomáticas. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, que es urgente y necesario, porque podemos ser muy buenos amiguitos y tener muy buenas relaciones diplomáticas, pero cada quien con lo suyo. Claro, por supuesto. No tiene punto de comparación, Alba, porque evidentemente aquí estamos hablando de algo que compromete nuestra soberanía realmente y siendo parte de nuestra soberanía. De hecho, es tan solo, Alba, el hecho de que esto haya ocurrido en el sexenio de Salinas, si yo fuera presidente de México, iba a revisar personalmente cada lingote y hasta le clavaba el diente. Claro. Un hombre me iba a llevar a clavarle el diente y mi basculita. Claro. A pesarlo. Claro. A mí no me van aquí. Oiga, que no, que es mío. Yo lo peso, yo lo veo, le tomo fotos. Tengo el derecho de morderlo a nombre de México. Sí, sí. Sí, 120 millones de mordidas ahí. No, Alba, es muy delicado y no sería la primera vez que esto pasa. No, honestamente. Y como dicen a los amigos, ni toda la confianza ni todo el dinero. Y son temas serios. No puedes únicamente confiar ciegamente. Porque si algo hemos aprendido es que vean el caso de Venezuela. Estaba todo muy bien. Pero si no te doblegas o no sigues lo que ellos quieren, ahí vienen las fabulosas sanciones y te bloquean lo que es tuyo, porque el oro es de Venezuela. ¿Por qué India acaba de hacer esto? A ver, India sabe que es miembro de los BRICS. India sabe que al ser miembro de los BRICS tiene un riesgo muy grande.
está incomodando, por supuesto, mucho a Occidente y puede ser sujeto a esas sanciones en cualquier momento. ¿Por qué confiar algo tan delicado a un país extranjero? No eres, si nosotros somos capaces de resguardar. A ver, nosotros tenemos nuestras propias reservas, no de oro, también tenemos reservas de petróleo, tenemos reservas de litio, tenemos reservas económicas en nuestro Banco Central. ¿Por qué no tener nuestras propias reservas también de oro en territorio nacional? Alba, pero vamos a ver qué dice la gente en la encuesta que está aquí con nosotros conectado en este momento. El resultado de la encuesta: ¿debería México repatriar su oro de Londres ahora? El 88% cree que sí, que es urgente y necesario. El 7% cree que depende de las relaciones diplomáticas de la nueva presidenta de México o de quien esté en turno, pues porque esto ha estado ahí por varias décadas ya. Y el 4% cree que no, que el oro está más seguro en Londres que en México. Yo me atrevería a decir, Alba, que no está más seguro en Londres. No. Yo te diría que en ningún lugar puede estar más inseguro en estos momentos que en Londres. Sí. Ya cuando ves cómo utilizan como arma de guerra las sanciones por cualquier cosa, con tus propios activos te amenazan, pues lo hemos dicho muchas veces, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. ¿Por qué vas a dejar que con tus propios activos te amenacen, Alba? No, claro. Es que es demasiado riesgoso, honestamente. ¿Por qué no? No, es que iba yo a decirles, ¿por qué no ponen otros países el oro todo ahí? No, porque son muy amigos, siguen la misma línea, pero te sales tantito. Entonces, cuando empiezas a ver que otros países empiezan a desconfiar, uno tiene que empezarse a preguntar, ¿por qué está desconfiando India? Hemos visto que dicen, no, es que India es muy pobre. Lo dejó Londres pobre. Recuerden la historia del colonialismo, lo dejó pobre. Por primera vez en la historia de este conflicto en Ucrania, los misiles HIMARS de fabricación estadounidense golpean un objetivo ruso. Hace unas horas las fuerzas ucranianas utilizaron, según reportes, misiles HIMARS suministrados por Estados Unidos para atacar un sistema de defensa aéreo ruso en la región de Belgorod, en suelo ruso. Y este ataque ha puesto al mundo ya en alerta. ¿Podrían estos eventos desencadenar una escalada que nos podría llevar a una confrontación ya directa entre las principales potencias del mundo? Recordemos que previo a esto hubo muchas amenazas de Putin sobre las implicaciones que este parteaguas tendría una vez que se cruzara la línea. Y ya se cruzó. ¿Qué significa este movimiento para la estabilidad de la región y del mundo entonces en esta nueva fase del conflicto que podría tener consecuencias globales? La gravedad de este ataque no puede ni debe de subestimarse, porque déjenme mostrarles algunas de las imágenes que están circulando de vehículos militares en llamas, de columnas de humo elevándose hacia el cielo, como pueden ver, de sistemas de defensa ruso. Se infiere, a juzgar por las imágenes no confirmadas hasta este momento, que habrían presuntamente impactado en el blanco estos misiles estadounidenses. Y si esto fue así, pues esto implicaría un cambio muy drástico en el conflicto, porque estos sistemas de defensa aéreos que fueron impactados se estarían tratando de sistemas S-300 y S-400 que han sido atacados precisamente en Belgorod hace unas horas y que se hubiesen utilizado presuntamente para proteger toda esta región rusa. Estos sistemas, ya hemos hablado de ellos, no son cualquier cosa, son algunas de las defensas aéreas más avanzadas del mundo. Por ejemplo, los S-400, estos S-300 que fueron desarrollados en la década de 1970. No son los más recientes que tiene Rusia, pero constantemente los ha ido actualizando. Incluso estos S-300 tienen la capacidad de interceptar y destruir misiles balísticos y aviones a distancias de hasta 150 kilómetros. Después está el sucesor del S-300, que sería el S-400, que va todavía más allá porque tiene un alcance de hasta 400 kilómetros en su rango de defensa para rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Esto significaría
que estos sistemas pues estarían cubriendo un área muy vasta de Belgorod que habría protegido a la región rusa y además a otras regiones más cercanas. Entonces, cuando Ucrania decide atacar estos sistemas con misiles estadounidenses, por supuesto que está enviando un mensaje muy claro. Recordemos que esto no es Kharkov. Como supuestamente nos había dicho Estados Unidos, había dicho Biden que se autorizaba a Ucrania utilizar estos sistemas solamente para Kharkov. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo no solamente quiere golpear territorio ruso, sino que presuntamente lo estaría utilizando ya más allá de Belgorod, incluso en otras áreas de la región. Y al eliminar o dañar estos sistemas, pues Ucrania no solamente reduce la capacidad defensiva de Rusia, sino que también abre la puerta para futuras operaciones en la región. ¿Por qué es esto tan importante? Sobre todo Belgorod. ¿Qué hay aquí que lo hace tan especial? Bueno, en esta región se alberga precisamente una de las infraestructuras militares más importantes de Rusia en ese flanco. Es un centro neurálgico para el movimiento de las tropas y de los suministros rusos hacia el frente oriental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sin una defensa aérea robusta, sin una defensa aérea adecuada, pues las operaciones se vuelven mucho más vulnerables a los ataques aéreos y de misiles occidentales. Imagínense, por ejemplo, un corredor que era muy seguro, donde se desplazan constantemente miles de tropas rusas, miles de suministros, y de repente, pues ese corredor ya no es tan seguro. Pues la logística va a tener que cambiar, van a tener que alterar las rutas de suministro, y este ataque con misiles HIMARS suministrados por Estados Unidos pues nos está mostrando un cambio muy importante en la dinámica del conflicto, porque hasta ahora los misiles de largo alcance no habían sido utilizados en ataques directos dentro del territorio ruso. Entonces la autorización ya de Washington apenas la semana pasada, la luz verde para usar estas armas en ataques dentro de Rusia, pues nos está mostrando un cambio en la política del apoyo militar a Ucrania muy poderosa. Y también es muy importante tomar en cuenta el impacto que esto va a tener en el conflicto, porque estas imágenes que están circulando en un famoso grupo de Telegram de Rusia, pues nos muestran precisamente cómo uno de los sistemas más avanzados, como el S-300 y el S-400, presuntamente habrían sido atacados y posiblemente destruidos. Y eso pues crearía una sensación, claro, de vulnerabilidad. Por eso es un ataque que está calando, porque tiene una implicación directa de Washington. Esto no lo pudo haber hecho Ucrania, hay que ser claro, sin el apoyo occidental. Vamos a hablar de eso en un momento, pero hay que hablar también del alcance de estos misiles HIMARS que son utilizados, pues son de fabricación estadounidense, y hasta ahora Washington había restringido solamente su uso para ataques dentro del frente de batalla, es decir, uso defensivo. Pero esta autorización ya pues nos marcó un parteaguas de una línea que Putin había dicho que cuando se cruzara iba a tener consecuencias graves, apenas hace unas horas. Entonces, ya se cruzó. ¿Qué significa ahora? ¿Qué sigue? Porque ya la posibilidad de una escalada es real. Moscú había dejado muy claro en múltiples ocasiones que cualquier ataque directo en territorio ruso iba a ser considerado una provocación grave. Incluso había dicho que iba a ser considerado como un casus belli. Es decir, una excusa legal para que Rusia le declarara la guerra a Occidente. Porque claro, si ustedes recuerdan, Putin en persona hizo unas declaraciones la semana pasada en donde decía, dirigido al secretario general de la OTAN, en donde le comentaba, aun cuando no eres un militar, un civil como yo, debes de saber que para utilizar este tipo de armamento de largo alcance como los HIMARS, por ejemplo, necesitas algo, coordenadas. Si no, ¿a dónde lo vas a apuntar? No es algo que tengas 300 kilómetros, no es algo que alcances a ver con el ojo humano. Necesitas poner coordenadas. Y esas coordenadas solamente las posee Occidente, porque se trataría de coordenadas satelitales de inteligencia militar. Entonces, claro, si es Occidente quien le da los misiles, si es Occidente quien le da las coordenadas, si es Occidente quien ubicó con sus satélites dónde estaban estos sistemas S-300 y 400, Ucrania lo único que hizo es presionar el botón. ¿Quién es responsable entonces de estos ataques hoy? Precisamente, por cierto, antes de comentarles lo siguiente, es nuestra encuesta del día, así que es importante que voten porque las implicaciones
son muy subjetivas. ¿Qué implica el apoyo de Estados Unidos con HIMARS a Ucrania? ¿Es un cambio estratégico en la política de Estados Unidos? ¿Es solamente un apoyo militar y nada más allá? ¿Es un riesgo de un conflicto a mayor escala o es una medida desesperada ante una guerra difícil? Porque hasta ahora pues, los combates se habían centrado solamente en el este de Ucrania. Por cierto, este ataque en Belgorod podría ya cambiar la dinámica del conflicto. Fíjense, ¿por qué si estábamos hablando de un frente en el este se ataca ahora Belgorod? Si se llegara a confirmar, podría incluso ser una estrategia de distracción para obligar a algunas tropas a replegarse del frente de batalla en el este y tratar de resguardar otras regiones claves de Rusia. ¿Cómo va a responder Rusia? Podría incluso este ataque ya desencadenar una respuesta militar contundente e incluso expandir el conflicto mucho más allá de las fronteras actuales entre Rusia y Ucrania. Esto ya lo cambia todo en el sentido de que la guerra ya no es, a partir de estos momentos, no se puede considerar una guerra de Rusia y de Ucrania. Es peligroso lo que se está manejando ya, pero se está repitiendo cada vez con más seriedad. Este podría ser un casus belli, una causa de guerra establecida bajo el derecho internacional que Rusia quiere actualizar, según palabras de diversos funcionarios rusos, en donde dicen que esto podría ser considerado como un casus belli. No sabemos si los misiles dieron en el blanco o no. A juzgar por las imágenes que están circulando en redes de Telegram de canales rusos, pues lo que sabemos es que las capacidades de estos misiles HIMARS, pues ahí están. No deben de subestimarse en adelante, porque estos misiles de lanzadores múltiples tienen esta capacidad de disparar una gran variedad de misiles, incluidos aquellos con un alcance de hasta 300 kilómetros. Y repito, pues para lanzar un ataque así, obviamente necesitaban coordenadas. Y mientras el humo todavía se alcanza a disipar de Belgorod, el mundo ya está observando con mucha atención cómo va a responder Rusia a estos ataques, cómo vamos seguramente a ver una intensificación en el apoyo militar de Occidente a Ucrania, porque después de que le tiraron piedras al panal, la pregunta es cómo van a responder esos enjambres de abejas, cómo va a afectar esta estabilidad global. Y pues de eso precisamente vamos a hablar en nuestro próximo podcast, porque ya hay respuesta de Rusia, pero por lo pronto, Alba, en esta primera parte de lo que se acaba de reportar hace unos momentos, pues es gravísimo, porque va a tener otras implicaciones. Claro, yo creo que, bueno, esto ya lo habíamos visto venir desde hace bastante. Lo que pasa es que ahora, en su desesperación por ver cómo ha ido aumentando esta escalada, cómo Rusia va teniendo el control cada vez más del territorio ucraniano, pues han tenido que salir a decir públicamente primero, no, yo no te estoy dando las armas para que las utilices en territorio ruso, úsalas dentro del territorio ucraniano. Y ya luego en su desesperación salieron y le dijeron, utilízalas donde quieras, pero utilízalas, no importa. Pero si vamos siendo honestos y claros, desde que inició la guerra, mucho del armamento que Ucrania ha utilizado, por ejemplo, para atacar el puente de Crimea, ha sido armamento y han sido drones, y fue una acción que la coordinó y la realizó completamente Estados Unidos, que supuestamente ellos decían que había sido Ucrania, inteligencia ucraniana. Mismo The Washington Post mostró evidencia de que no, que había sido la CIA, porque inteligencia ucraniana no posee la inteligencia satelital, ni las coordenadas, ni nada para poder realizar estos ataques. Entonces, la CIA le había organizado todo, le dio los drones, le organizó todo y le presionaron el botón supuestamente dentro del territorio ucraniano. Eso lo sacó el The Washington Post. Todas las armas, todos los misiles, todo lo que han utilizado, pues viene de Estados Unidos, de la Unión Europea, y porque todos sabíamos que llevan 2 años proporcionándole armas. O sea, cuando hicieron los ataques a las refinerías rusas, pues fue con armamento que le había proporcionado, ya fuera Alemania, Francia, Estados Unidos o cualquier aliado de la OTAN. Porque durante estos 2 años ellos lo han armado. Digamos, eso iba como que entendido. El detalle es que ahora está escalando porque ya se están quitando las caretas. En su desesperación, ahora sí, ya públicamente es atácalo. O sea, hazle daño. Eso es lo peligroso, porque antes era así como de, no, nosotros no coordinamos nada, nosotros no le decimos nada, nosotros le damos la ayuda y Ucrania es el que decide cómo utilizarla. Pero poco a poco esas mentiras pues se van cayendo. Ucrania no posee toda la capacidad de inteligencia porque no es un país que tenga ese desarrollo militar como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene
Alemania tiene muchísima inteligencia militar. Ucrania no. Ucrania era un país pequeño. Entonces, para poder desarrollar todo eso, pues necesitaba la ayuda de los aliados. Eso ya lo sabíamos, pero digamos que necesitas tener la confirmación de los involucrados y ya hoy públicamente lo aceptan. Sí, no, lo aceptan y lo presumen. Pero, por cierto, ¿dónde quedó la palabra de Washington de la semana pasada cuando decía que estos ataques solo se iban a limitar a la región de Kharkov? Porque, a ver, Kharkov, que está ubicado dentro del territorio ucraniano, en el noroeste, pero estamos hablando de un ataque a Belgorod, que está en el suroeste del territorio ruso. Entonces, seguramente Ucrania va a decir, bueno, es que están relativamente cercas. Y entonces, al estar relativamente cerca, pues entonces actuamos en consecuencia. Pero ya cruzaron esa línea, esa frontera. Algunos dirán en el chat, bueno, Ucrania tiene derecho a defenderse. Por supuesto, es una guerra. Claro que es una guerra y en una guerra ambas partes se disparan. Sobre todo, Alba, cuando, ¿qué decir aquí? A ver, ahí lo que se ven son objetivos militares. Claro. No hay que decir, por ejemplo, como en otras ocasiones, están reportando, por cierto, otros ataques hace unas horas a objetivos civiles. Este tipo de ataques a objetivos militares dices, bueno, pues es guerra. Exacto. No, es guerra y así es la guerra. Nada más que, Alba, el problema de que, a ver, Ucrania se defendió, pues sí, atacó objetivos militares rusos y pues Rusia tiene que aguantar esto porque está en una guerra. Claro. La cuestión es, ¿se va a aguantar Ucrania en la respuesta en donde yo creo que esto lo que va a originar, Alba, es una escalada del conflicto en lugar de apaciguar o limitar el fuego y sobre todo la letalidad de las armas usadas? En las próximas horas vamos a ver una respuesta. Mira, de hecho, vamos a hablar en el próximo podcast de esto porque ya lo que se está... Alba, es increíble la rapidez del enjambre de abejas que se le está yendo a Ucrania en estos momentos. 1,500 kilómetros de terreno. Vamos a hablar en el siguiente podcast de esto, pero es letal. O sea, y es evidente que esto iba a pasar. Es muy irresponsable, Alba. Sí, yo honestamente no critico que se defienda Ucrania. Por supuesto que no. Pero yo creo que hay una mala planeación. ¿Por qué? Porque si estás provocando, por supuesto va a venir una escalada por parte de Rusia. Tiene muchas más armas que tú en este momento. Entonces, no es muy brillante que lo ataques cuando no tienes el suficiente armamento para resistir el embate que va a haber de esto. ¿Qué creo que debió haber hecho Zelensky? Con el armamento que tiene en este momento, tratar de resistir. Cuando tuviera más armamento, entonces sí atacar. Y atacar el frente de Kharkov, por ejemplo. Y ir atacando y tratar de hacerlos retroceder, pero con el suficiente armamento. Porque si no, pues es que, ¿cómo le vas a hacer? Pero ¿sabes qué creo que quisieron hacer aquí, Alba? Yo entiendo la lógica, yo lo veo así, va a venir una escalada. Pero también en la lógica entiendo que lo que parece que está haciendo Ucrania es distraer a Rusia del frente, ¿verdad? Atacando suelo ruso para obligar, por ejemplo, a que repongan esos sistemas de defensa antiaéreo en caso de que hayan dado en el blanco, que al parecer sí lo hicieron, y que algunas de sus tropas, en lugar de ir a Kharkov y a otras regiones que ya están por todos los frentes en estos momentos avanzando mientras estamos hablando, increíble, es un distractor. Pero es un distractor, Alba, que va a costar una escalada que es de miedo, ¿eh? Claro. Y lo triste, lo peligroso o lo preocupante de esta escalada es que Ucrania no tiene el armamento suficiente. Dicho por Zelensky, no tiene el armamento suficiente para resistir. Entonces, no provoques algo que va a venir muy fuerte cuando tú sabes que estás en una no muy buena posición parada para poderte defender. Provoca cuando sabes que tú puedes retener, defenderte y tal vez sostener ese embate. Pero si no, lo que va a terminar pasando es que lo poco que tenías aún conservado se lo van a llevar de un solo golpe. Entonces, no creo que haya sido la mejor estrategia de Zelensky. Entiendo que obviamente Zelensky no toma las decisiones. Son lo que le indican que tiene que hacer y él solo pues sigue las indicaciones de lo que le dicen. Lamentablemente lo que va a pasar es una escalada con armas. A ver, se están utilizando las FAB-300 en estos momentos. Zelensky salió y dijo, nuestro problema es terrible.
No tenemos un solo sistema Patriot funcionando en estos momentos para cuidar nuestro flanco suroeste. Bueno, ninguno, de hecho. Creo que los únicos que tiene son 2. Están protegiendo Kiev, creo. No está confirmada esa información, pero supongo que es cierto. Dice que Rusia le está tirando alrededor de 3.200 bombas modelo FAB-300 cada mes. Y está Rusia haciendo una producción masiva de bombas FAB-500. Que para hablar, obviamente, de la capacidad letal de esas bombas, pues imagínense que si una es la modelo 300 y otra es la modelo 500, ya nos estaremos imaginando la letalidad de escalar, de usar 3.200 FAB-300 a 5.000 FAB-500. Es un escenario terrible que no queremos ver, Alba. Claro. Es que es realmente terrible. Dice nuestro amigo o amiga, Reflexiones 2024 HH. ¿Y por qué debe rendirse Ucrania? ¿Por qué Rusia no proclama la paz que tanto predica? Bueno, Rusia sí ha promulgado la paz, como lo ha hecho Estados Unidos y como lo han hecho muchos países en distintas partes de la historia. A lo largo de la historia lo ha hecho. En este momento, la mesa de paz, si es a la que te refieres, no la convocó Rusia. Pues no está invitado. No está invitado, exactamente. Pero tampoco Washington quiso ir. No quiso ir a Estados Unidos. O sea, fue una mesa de paz que la están convocando. Creo que la está convocando Turquía, Egipto. Y no está invitado Rusia. Zelensky estaba pidiendo que se forzara la paz, que se forzara a Rusia la paz. Pero también hablamos del contexto de forzar la paz es para cuando tú llevas la delantera en la guerra. Tú vas ganando, entonces tú puedes poner las condiciones para forzar la paz. Nadie quiere la paz en estos momentos. No, por supuesto Alba. que Mira, no. Rusia después de esto, ¿qué va a querer paz? Al contrario, esto va a escalar. Tampoco está invitado a la mesa de Suiza. China también dijo que no va a ir. Biden ni siquiera va. Manda a Kamala Harris. Veía yo una nota hace rato de La Razón, Alba, que el titular es algo así como Biden se niega a ir a la cumbre de paz de Zelensky. Biden se niega a ir a la cumbre de paz para Ucrania y priva a Zelensky de una buena foto. No leí la nota, la verdad, pero me pareció el titular espléndido porque es eso, es una buena foto. De ahí que va a salir. A ver, si tú quieres arreglar la paz entre 2 países... Amigo, pues lo que hay que hacer es sentar a esos 2 países. ¿Cómo puedes hacer una mesa de paz sin una de las partes involucradas? Claro, y sobre todo, no hay ninguna de las partes involucradas está sentada en esa mesa. Ucrania no es una parte involucrada. Zelensky es un títere. Claro. A ver, las partes involucradas en esta guerra son Occidente y Rusia. Ellos son los que se tienen que sentar para ponerle fin a esta guerra. Exacto. O sea, porque se va a sentar Zelensky. ¿Y qué va a decir? Le va a estar llamando a Biden. ¿Qué puedo decir, jefe? Me está diciendo esto. ¿Qué le digo? ¿Le digo que sí? ¿Le digo que no? O sea, es un chiste. Honestamente, Zelensky no decide. Deciden por él. Mira, valía más que se fuera a sentar el de la OTAN. Stoltenberg tendría más voz y voto que Zelensky. Zelensky está ahí nada más para seguir las indicaciones que le den. Ahora, ¿cómo haces una mesa de paz? Es como si haces un matrimonio y no llega el novio, no llega la novia. Y haces una boda. No se puede. Pero esas partes no se van a sentar, Alba. Por lo menos no mientras Biden esté en la silla de la Casa Blanca. Por cierto, ante la ya casi segura llegada de Trump, es muy probable que sí se siente, o por lo menos se tomen una llamada, Trump y Putin, para hablar de cómo poner fin a esta guerra. Y también Zelensky, porque le va a tener que hablar para decirle, oye, esto, pues... se acabó la fiesta, mano. Los resultados de la encuesta, Alba, ¿qué implica el apoyo de Estados Unidos con HIMARS a Ucrania? El 51% cree que implica un riesgo de una mayor escalada. El 25% cree que es una medida desesperada. El 16% cree que es un cambio estratégico de Estados Unidos. Y el 6% cree que es solo apoyo militar y nada más. Pues hace apenas unas horas que los primeros misiles estadounidenses HIMARS golpearon territorio ruso y el conflicto en Ucrania ya ha alcanzado niveles sumamente alarmantes. Tan solo hoy estamos hablando de más de 1.700 militares ucranianos que perdieron la vida en las últimas 24 horas. Es un ataque devastador.
la respuesta ha reflejado un revés muy impactante en las fuerzas ucranianas que están sufriendo en estos momentos en múltiples frentes. Las tropas rusas han intensificado sus ataques, alcanzando objetivos críticos y repeliendo contraataques ucranianos con una eficacia inquietante para las tropas ucranianas en estos momentos. En un solo día, los rusos han neutralizado una cantidad alarmante de equipo militar ucraniano, incluidas bombas guiadas, misiles antibuque, una magnitud de drones, y la situación es crítica para Kiev en estos momentos, que ve cómo estos esfuerzos defensivos se están desmoronando en el avance de 5 frentes: por el norte, el oeste, el sur, el centro y el este al mismo tiempo. ¿Cómo ha llegado Ucrania a esta situación tan crítica en tan pocas horas? Bueno, comencemos con la situación de cada uno de estos 5 flancos. Miren, los informes hasta ahora están revelando que las fuerzas rusas del Grupo Norte han continuado su ofensiva, perpetrando profundamente daños en la defensa ucraniana. En las últimas 24 horas, la 57ª Brigada de Infantería Motorizada de la 82ª Brigada de Asalto de Aerotransporte y la 125 de Defensa Territorial de Ucrania han sido blancos de múltiples ataques en las regiones de Skunchnoye, Granov y Konstantinov, también en Kharkov. Y en total estamos hablando de cómo Ucrania ha sufrido en esta zona nada más 215 militares que lamentablemente perdieron la vida, además de la pérdida de un tanque, 2 vehículos blindados, 4 automóviles, 2 obuses D-30. Y luego está el avance de las tropas rusas en el oeste, que ha consolidado posiciones ventajosas en las últimas horas. Estamos hablando de ataques a tanques, por ejemplo, ataques efectivos contra la 43ª Brigada Mecanizada, contra la 112 Brigada de Defensa Territorial Ucraniana en Kharkov, también en Lugansk. Y aquí las fuerzas rusas repelieron hoy 3 contraataques, infligiendo pérdidas significativas a las tropas ucranianas. Estamos hablando en este otro flanco de 435 militares, 2 vehículos blindados, 4 automóviles que fueron neutralizados, y además se informa ya que destruyeron varios sistemas de artillería, incluidos obuses estadounidenses y también británicos. Por el otro flanco, las fuerzas rusas, estaríamos hablando del grupo de fuerzas rusas que están en el sur, en este mismo momento también han ganado terreno con ataques dirigidos a la 72ª Brigada Mecanizada y a la 67ª Brigada de Defensa Territorial Ucraniana, en donde se reportaron bajas terribles. Aquí las bajas ascendieron a 310 soldados, junto con la destrucción de 8 automóviles, 2 depósitos de municiones. Contrabaterías de las fuerzas rusas neutralizaron también una variedad de obuses, incluidos varios de fabricación también británica y estadounidense. Luego, en el frente central, otra vez las fuerzas rusas en estas mismas horas avanzaron sus posiciones tácticas, golpeando a la 24ª Brigada Mecanizada Ucraniana en la población de Novgorodsk y también en Donetsk. Durante este tiempo repelieron 4 contraataques de las unidades de asalto de las 47 y 110 Brigadas Mecanizadas Ucranianas, y aquí las pérdidas ucranianas ascendieron a otras 585 bajas militares en las últimas 24 horas, 3 vehículos blindados, 2 automóviles más, y las fuerzas rusas también informaron la destrucción de varios sistemas de artillería, nuevamente incluidos lanzacohetes HIMARS, obuses de fabricación estadounidense. Después está, fíjense, el grupo de fuerza ruso del este. Igual, en esta mismo están cercando por todos los flancos. Avanzaron también atacando la 58ª Brigada de Infantería Motorizada cerca de la región de Uruzhnaye, en Donetsk, y causaron la muerte de hasta 140 soldados ucranianos y destruyeron varios vehículos y equipos militares. Esta ofensiva sostenida pues nos está mostrando una estrategia muy clara por parte de Rusia para avanzar y desmantelar a las fuerzas ucranianas en múltiples frentes. La escalada que se está dando ya después de este ataque que se reportara con los primeros misiles de fabricación estadounidense en suelo ruso ha sido terrible. Finalmente está el avance de las fuerzas rusas en Dnieper, que han lanzado ataques ya contra la 65ª Brigada Mecanizada y también contra la 15ª Brigada de la Guardia Nacional Ucraniana en Rabotino,
y también en Verboyen, en donde en la región de Kharkov las bajas aquí fueron 60 militares ucranianos, junto con la destrucción de varios automóviles y obuses. Desde que inició esta guerra, las fuerzas rusas han destruido ya con esto un total de 609 aviones militares ucranianos, 274 helicópteros, fíjense, 25.081 drones destruidos, 526 sistemas de misiles antiaéreos, 16.000 tanques y vehículos blindados. La cifra exacta es 16.236 con los que se acaban de destruir el día de hoy. Es el último cierre de tanques y blindados destruidos, que son cifras terribles que reflejan una estrategia de desgaste sistemático por parte de Rusia, destinado pues a incapacitar precisamente la capacidad militar, válgase la redundancia, de Ucrania a largo plazo. Y ahora esta escalada en el conflicto ucraniano pues es una respuesta directa y evidente a la autorización de la OTAN para que Ucrania utilizara equipo militar occidental en territorio ruso en menos de 24 horas. Esto ya tiene un impacto terrible. Es una decisión que ha llevado a que se intensifique en muy pocas horas la violencia y el fuego y el uso de artillería pesada, que está provocando una respuesta contundente por parte de Rusia en los frentes. Moscú ha interpretado, de hecho, esta autorización como una provocación extrema y eso ha desencadenado, claro, una serie de ataques más agresivos, ataques coordinados en 5 frentes simultáneos, como ya explicamos, y las regiones atacadas por Rusia pues tienen una importancia estratégica crucial, porque, por ejemplo, si hablamos de Kharkov, que está cerca de la frontera con Rusia, a donde hoy se lanzaron precisamente los ataques a Belgorod, pues tiene una posición muy importante tanto por su geografía como por su infraestructura logística. Para ellos controlar, claro, Kharkov permite a Rusia asegurar que lo que hoy vimos de los primeros ataques lanzados hacia Belgorod pues no se repitan, porque quieren hacer este famoso corredor de seguridad. Y luego vemos, por ejemplo, a Lugansk y a Donetsk, que están ubicadas en el este de Ucrania, que no solamente tienen un valor estratégico, sino que también tienen un valor simbólico, porque estas áreas han sido epicentros de conflictos desde el 2014 y controlar estas regiones, pues lo que está haciendo es fortalecer la posición de Rusia en el este de Ucrania, mientras que otras regiones como por ejemplo Jersón son muy críticas para el control del acceso al Mar Negro, y mantener estas posiciones en el sur le va a permitir a Rusia poder proyectar su poder marítimo y asegurar rutas de suministro vitales. La pérdida de estas regiones para Ucrania va a ser un golpe muy importante, sobre todo para su capacidad logística y defensiva, pero también está haciendo que Rusia se aferre más al control de estas zonas, porque ahora está viendo como un objetivo legítimo tener el control de estas zonas para prevenir futuros ataques a regiones como Belgorod. Es decir, solamente se está reforzando más la idea de que Rusia absorba el control de estas zonas ucranianas y ya después de esta escalada, francamente se ve muy difícil que regresen al control ucraniano. Ahora vemos cómo esta percepción de una mayor involucración de la OTAN en el conflicto pues está provocando una escalada de tensiones entre Rusia y los países de la alianza. Y claro, también está aumentando el riesgo de un enfrentamiento directo, porque esta situación está poniendo a prueba la cohesión de la OTAN en cómo se ponen de acuerdo precisamente para apoyar a Ucrania en medio de una respuesta militar dividida por parte de sus miembros, que está generando cada vez una fractura en la OTAN, Alba, por la escalada de esto. Países de la OTAN como Italia, por ejemplo, han estado reticentes al hecho de que la OTAN utilice estos equipos de ataque de largo alcance para suelo ruso, sobre todo los que son de fabricación occidental, porque mira, Italia, Alemania, Polonia habían dicho que esto iba a pasar, sí. Una escalada. No tiene ni 24 horas que el primer misil ya tocó suelo ruso y los efectos son devastadores, Alba. Así es. No, y es que la lista que nos estabas compartiendo está muy fuerte. Son muchísimos drones, muchísimos autos blindados, muchos tanques. Eso nada más refleja un poco de la devastación material en cuanto a equipamiento de guerra que lleva a esto. Y luego las cifras, 1.700 soldados. Algunos medios occidentales dicen que del lado ruso hay bajas de 1.400 soldados diarios.
si lo sumas, es devastador el número de personas diarias que están falleciendo por este conflicto. O sea, es que entre más pasa el tiempo, desafortunadamente, mayor son las bajas civiles de ambos lados, de bando y bando, y muchísimas bajas civiles inocentes, de gente que no tiene la culpa de nada, que es lo más terrible de todo esto. La gente que queda en medio de este fuego cruzado. Decía alguien por ahí en los comentarios que Rusia debió respetar cuando Ucrania le dio el arsenal nuclear. Bueno, esto fue bajo el acuerdo de Budapest de 1994. Cuando se disolvió la URSS, Ucrania heredó una gran parte del arsenal nuclear y en este acuerdo accedió a darle el arsenal a Rusia, su arsenal nuclear. Por eso es que un alto mando ucraniano, una alta figura política ucraniana, estaba muy molesta con Estados Unidos, muy molesto, porque recuerdan de los 61,000 millones de dólares que supuestamente le iba a mandar a Estados Unidos, pues le dijeron que ya no iban a hacer dinero gratis, que ya eran préstamos, que ya no eran subvenciones, que ahora eran préstamos, y salía muy molesto porque decía que por consejos de Estados Unidos, Ucrania había accedido a entregar el arsenal nuclear porque ellos les habían prometido protección. Y les habían prometido todo, y que ahora todo eso se los estaban cobrando, y que cuando la guerra terminara, pues ellos se iban a poder cobrar de los diamantes, del oro, del petróleo y de las pieles rusas, que ese era el acuerdo al que habían llegado. Entonces, está un poco complicado ahí en el tema del arsenal nuclear, porque podemos pensar que Rusia se lo llevó al baile y también Occidente se los llevó al baile. Pero al final del día, honestamente, quien se está llevando al baile al pueblo ucraniano es Zelensky. Porque pues sí, al final del día, desafortunadamente, al pueblo ucraniano, al pueblo de pie, al que se lo llevó al baile fue Zelensky. Es la peor decisión que pudieron haber tomado en cuanto a tenerlo como presidente. Y recuerden nuestra encuesta del día por YouTube. ¿Debería Ucrania negociar paz directamente con Rusia ahora? Sí, para evitar más bajas. No, debe luchar para recuperar todo. Sí, pero sin Occidente. Y la de no, Rusia no respeta acuerdos. Voten, amigos, y si no si quieren ahora sí que profundizar su opinión, lo pueden hacer en los comentarios. Siempre va a ser muy grato leerlos. Fíjate, Alba, que yo veía un mensaje hace rato aquí que me llamó mucho la atención. Y déjame compartirte un video que estaba yo viendo muy poderoso, porque a veces también decimos, ¿no? Que bueno, al final cuando los soldados pues fallecen, pues es una decisión entre ellos, porque a veces ellos son los que decidieron ir a la guerra o saben a lo que se arriesgan. Pero realmente no es así. Hay videos desgarradores que están circulando en estos momentos en redes sociales. Déjame mostrarte uno, Alba, de cómo estaba viendo cómo reclutan a este muchachito para la guerra en Ucrania. Y es devastador, miren. Terrible. No, es terrible. Es horrible, Alba, porque él no tenía, pues iba con su bolsa, con sus cosas para su casa, qué sé yo, y a la fuerza, tú no tienes que andar aquí, tú tienes que estar en la guerra. Una guerra que no... Que no es suya. Suya. Porque realmente, Alba, ¿cuántos ucranianos, si tú les preguntas ahorita a los ucranianos, oye, ¿no te gustaría que se iniciaran conversaciones de paz directamente con Rusia? Y en el bando ruso, pregúntale a los soldados, oye, ¿no te gustaría que se iniciaran conversaciones de paz con Ucrania? Yo te apuesto que iban a decir que sí. Claro. Sobre todo a mí ese video siento horrible porque soy mamá. Tengo un hijo más o menos de la edad del muchacho. Qué impotencia de los padres, ¿no? No poder decidir que tu hijo decida. De por sí ya qué impotencia que tu hijo decida ir a la guerra, pero todavía encima que se lo lleven a la fuerza. Ese no es un reclutamiento, Alba. No, por supuesto. Eso es un secuestro. Perdón, eso es un secuestro. Sí. El chico, el muchacho, el joven o el señor, no le alcanza a ver, pero se ve que es un joven,
no quería ir. Alguien que quiere ir, no lo someten así para que pueda unirse al ejército. Estoy de acuerdo en que tengan que enlistarse, pero no así. Esa no es la manera. De cualquier bando que sea el ejército, esas no son las maneras de reclutar. Bueno, también hay videos y fotografías que Polonia está regresando a las personas protegidas que tenía de Ucrania porque necesitan gente para el frente. O sea, carne de cañón. Sirves, caminas, puedes ver, puedes oír, y si no, no importa. Vámonos. Tu país te necesita. Oye, yo salí de ahí, ya lo tenías como persona protegida en tu suelo. No lo puedes regresar. Ah, no, es que necesitamos más gente. Entonces vas para allá porque necesitamos gente. La guerra no se va a acabar por falta de gente. La guerra no va a parar, entonces ni modo. Te toca bailar con la más fea. Yo me pregunto, ¿estaría dispuesto Zelensky que le hicieran lo mismo a sus hijos? Sí, Por supuesto no los vas que a ver no. ahí. De cualquier jefe de gobierno de cualquier país, ¿estarían de acuerdo que les hicieran eso a sus hijos, algún familiar, que los reclutaran así en un ejército para una guerra que no es suya, que es una guerra de intereses, que está muy lejos de beneficiarlos a ellos, pero sí los está perjudicando? No, es terrible. Mira, déjame mostrarte esta otra nota. La voy a poner aquí porque no es lo único. Esta nota que empezó a circular entre el 4 y 8 de mayo. Hay muchos videos de esto. Se aprobó esta ley para reclutar presos para subsanar la escasez de soldados en el frente. Alba, la versión oficial es que supuestamente se les pregunta a los presos condenados, por ejemplo, por delitos. Te estaba yo compartiendo la nota, ¿no? Sí. El otro día la estábamos leyendo juntos. Yo te la estaba leyendo. Delitos como violación, abuso, homicidio calificado. O sea, los peores crímenes que ustedes se puedan imaginar. Estos presos que tienen cadenas perpetuas, por ejemplo, les están diciendo, supuestamente les están dando la opción de ir a la guerra y pues después de eso, si quedan vivos, quedan libres. Esa es la versión oficial. Hay otra versión de los medios tradicionales de comunicación que dice que solamente es para los presos por delitos no graves. Incluso, de hecho, esta nota que ven ustedes ahí de France 24 dice es la nota bonita. El Parlamento de Ucrania aprobó la ley para el reclutamiento voluntario de presos que cumplan con ciertas condiciones. O sea, como que sean buenas personas. Han de ser tan buenas que están ahí por eso. La postura del legislativo sobre la participación de los reclusos en la guerra dio un giro de 180 grados ante los nuevos avances del ejército ruso en el territorio. En el pasado, Ucrania criticó que los presos rusos integraran las filas del ejército de Moscú, una posición que aún mantiene en algunos espacios políticos, pero ahora hace esto. Alba, ahora, yo les pregunto, ¿tú crees que están reclutando voluntarios de las cárceles? Si al pobre muchachito, a la pobre persona, ¿no? Un muchacho, adolescente, pues lo que haya sido, que iba caminando con sus bolsas, lo tomaron a la fuerza para secuestrarlo y llevarlo a la guerra, pues a los presos ni les preguntan, Alba, por supuesto. Claro que no. También hace unos días nosotros les compartíamos la información de que Rusia también estaba haciendo eso con los presos, y en Occidente lo estaban criticando mucho, y le dijimos, es una táctica que está utilizando tanto Rusia como Ucrania. ¿Que es debatible? Por supuesto que es debatible. Sobre todo porque no sabemos realmente el tipo de condenas que están purgando las personas que están sacando como presos. Rusia les ofrece el primer pago de 11,000 y un pago mensual entre 2,400 y 2,700. Es un muy buen salario, por supuesto. Si quedan vivos, pues ya se van para su casa. Si no, a la familia se le da una indemnización aparte. Y en Occidente, de este lado del charco, pues en los medios, que era algo terrible. Y ahora que sale lo de Ucrania, no pues dicen nada. Ya es deber patriótico, ¿verdad? Exacto, es deber patriótico. Y es igual de peligroso de los dos bandos. ¿De los campos de refugiados de Polonia? Exacto, lo que les decía, que los están regresando de los campos de refugiados. Dices, entonces, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y te acuerdas de las edades de reclutamiento? ¿Hasta 60 años de edad? Sí, hasta 60 años, cuando se supone que ya 60 años, 60 años. Todavía sirves. Todavía sirve, sí, y están bajando la edad. 18 años, ese niño no se ve como de 18, se ve mucho más joven. O sea, ya cualquier cosa. Puedes empuñar un arma, ya caminas bien, ya tienes más de movilidad, ya no eres tan pequeñito, puedes empuñar un arma, vámonos para el frente. Sí. No, ¿qué es eso? Terrible. Mira, Alba, es un buen momento para hablar de paz. Precisamente por estas imágenes tan horrorosas. ¿Debería Ucrania negociar la paz directamente con Rusia ahora? El 59% cree que sí, para evitar más bajas.
El 31% cree que sí, pero sin Occidente en medio. El 4% cree que no, que debe de luchar para recuperarlo todo. Y el 3% cree que no, que Rusia no respeta acuerdo. Yo sí creo, Alba, que las partes involucradas tienen que arreglar sus problemas. Y si realmente las partes involucradas son Ucrania y Rusia, ahí salen sobrando todos los demás. Los demás son observadores, mediadores, pero no son partes en el conflicto. La realidad ya sabemos que es muy diferente, que no se trata de Rusia contra Ucrania, sino que hay otras partes, otra élite realmente involucrada aquí. Y esos son los que terminan, Alba, pues mandando en esas imágenes tan horrorosas donde se cumple, Alba, la profecía de hasta que no quede un ucraniano. Exacto, realmente. O sea, lo terrible de esto es que se está cumpliendo lo que dijeron. La paz no va a llegar hasta que quede un ucraniano de pie. Claro, se van a encargar de mandar a todos. Por la fuerza. Por la fuerza, por supuesto. No son ucranianos que quieran ir por su propia voluntad. Entonces los van a buscar en cualquier rincón del mundo. Tú eres Ucrania, órale. La cosa es, Alba, que fíjate, si los ucranianos, si tú les preguntas, oigan, ¿quieren que se haga una mesa de paz con Rusia directamente para que terminemos esta guerra? No platiquemos no nos adelantemos, pues no platiquemos de las condiciones. Sentémonos en la mesa y vamos dibujando distintos esquemas. Es un buen comienzo. Si tú les preguntas, es que Rusia nos va a querer quitar la mitad de nuestro territorio, Ucrania va a decir, Rusia va a decir, es que Zelensky va a querer que le devolvamos los avances que ya tenemos en Ucrania y yo no se los quiero devolver. Bueno, en la mesa, precisamente para eso es una mesa de diálogo. Si tú le preguntas a los ucranianos, te dirán seguramente que sí, que se acabe esta guerra. Yo no quiero que mis hijos vayan a una guerra obligados a la fuerza. Claro. Y a los rusos igual. Pero cuando vemos precisamente que hay este tipo de declaraciones de que no son momentos para hablar de paz porque todavía no llega, ¿quién decide eso? ¿Blinken? ¿No debería decidirlo los ucranianos y los rusos, los que están involucrados en el conflicto? Sí, exacto. Deberían de elegirlo los ucranianos, que son los que están sufriendo la guerra. Son los que están sufriendo los misilazos, los cañonazos, perder a sus familiares. Ellos deberían de elegir. Porque desde la comodidad de la oficina de Blinken, con sus guardaespaldas, con sus carros blindados, en donde no le hace falta nada, en donde tiene electricidad, calefacción, aire acondicionado, comida caliente y todo, él puede decidir. Claro, muy cómodamente desde muy lejos puede decir hasta que el último ucraniano. Ahora pregúntale a ellos si ellos quieren estar ahí, terminar de perder todas sus familias y todo. Hay que preguntarle a ellos qué quieren. Pero desafortunadamente Ucrania parece que estuvo en venta. Y hasta BlackRock ya ven que ya entró a la reconstrucción. Entonces preguntémosle a las grandes empresas ¿cuándo? El otro día, por cierto, hablábamos, Alba, acerca de esta situación de BlackRock. Y hablábamos de cómo precisamente el hilo se rompe de lo más delgado por lo más delgado. Y eso precisamente ocurrió en Singapur, me parece. En donde estábamos viendo cómo BlackRock quería tomar el control de los aeropuertos de todo el país a través de una compra de acciones. Se lo negaron precisamente porque hay protestas a favor de Palestina y dijeron no le vamos a dar el control de todos nuestros aeropuertos a una empresa que está vinculada a la guerra y a la reconstrucción al mismo tiempo. Se descubre por estas protestas que BlackRock, que es un fondo de inversión dueño de casi todo lo que hay en el mundo, muchas de sus acciones, si mal no recuerdo, el 21% de las participaciones de empresas como Raytheon, por ejemplo, son de BlackRock. O sea, las armas con las que se llegan al frente de batalla en Ucrania y en Gaza tienen algo en común: BlackRock. BlackRock tiene fondos de inversión también en la industria armamentista y a la vez tiene también fondos de inversión en la reconstrucción una vez que se termine la guerra y a la vez también tiene fondos de inversión en la industria alimentaria para los que ya ha quedado empeñado el grano ucraniano en este conflicto. Es decir, Alba, es un negocio redondo y bueno, pues lamentablemente así son las cosas. Por eso no es tiempo de hablar de paz. No, claro. Porque todavía le quedan algunos dulces a la piñata para que BlackRock los saque. Una vez que haya un escenario de devastación total y no haya más que sacarle, entonces sí van a hablar de paz cuando los horrores de la guerra van a ser todavía peores a los que ya hemos visto. Así las cosas, lamentablemente, amigos. Muchas gracias, por cierto, por unirse a nuestros podcasts del día, por suscribirse a nuestros canales y nos vemos mañana con más información. Así es. Hasta mañana. Gracias por estar. Adiós.